Se ha acabado la primera semana de test de Bahrein, solo nos quedan 3 días. 3 días. Se me ha hecho corta a mí, imagínate a los equipos. Sí, se les va a hacer corto los 3 días que le quedan también, porque tienen mucho trabajo todavía que hacer y no sé si les va a dar tiempo. ¿Hemos llegado a alguna conclusión? Sí. Hemos llegado a alguna conclusión. ¿Son buenas las conclusiones a las que hemos llegado? Las buscaremos, Antonio, las buscaremos. Algunas pueden ser buenas, pero sobre todo hoy tenemos conclusiones negativas. Malas, negativas. Y lamentablemente las más negativas afectan a los nuestros, tanto a Carlos Sainz como a Fernando Alonso, tanto a Williams como a Aston Martin. Y por motivos muy diferentes, además, es curioso. ¿Por cuál quieres que empecemos? Mira, hoy ha hablado Fernando, ha hablado Pedro, vamos a empezar por Aston Martin, si te parece, que es un poco el tema que viene coleando desde ayer, que ya hemos anticipado y que llevamos anticipando incluso antes de llegar aquí a Bahrein. Y siendo sinceros, sospechábamos que iba a haber problemas en Aston Martin, especialmente porque llegaron por los pelos a solamente 2 días del shakedown de Barcelona, pero la realidad es peor de lo que esperábamos, es peor de lo que esperaban ellos. Peor de lo que esperaban y sabían que llegaban mal. El problema es que son muchos problemas, ¿no? Sí, sobre todo, claro, desarrolla. Como hemos dicho hoy estos días, hay una cadena. La cadena, por supuesto, empieza con la unidad de potencia. Y ese es el principal problema, cosa que ni Pedro ni Fernando han dicho de una forma abierta, no pueden decirlo, están protegiendo pero nosotros a Honda, sí. Pero nosotros sí podemos decirlo. Honda es un lastre importante y lo va a ser durante tiempo. Pero claro, a partir de ahí viene todo lo demás. Si el motor, si la unidad de potencia no funciona muy bien, no puedes dar muchas vueltas, con lo cual tampoco puedes acabar de engranar, nunca mejor dicho, la caja de cambios, no puedes poner a punto el coche y el piloto tampoco puede tomar confianza y desarrollar el coche. Es una cadena. Y sobre todo también tiene un efecto radical porque la caja de cambios de este año en Aston Martin está construida por ellos. Por primera vez. Por primera vez. No es la que le daba con la unidad de potencia Mercedes, con lo cual la han construido ellos. Y ahora mismo digamos que tienen algún tipo de desencuentro la caja de cambios con la forma en la que tiene que funcionar la unidad de potencia. Y ahora mismo los downshifts, o cuando bajas marchas en las frenadas, pues digamos que los cambios no son muy fluidos y que generan cierta inestabilidad en el coche. Para que nos hagamos una idea, hay equipos que tienen una unidad de potencia desde hace años, que son clientes y que no fabrican su propia caja de cambios y también tienen problemas con esa adecuación, con ese engranaje, con esa, sincronización. Sí. Imagínate en este caso que la unidad de potencia está en pañales y que es la primera vez que montan una caja de cambios propia. Digamos que es la fórmula perfecta para el desencuentro. Y independientemente de esto, el chasis también tiene problemas, eso lo anticipó en el día de ayer Stroll, el coche no se comporta como ellos querrían aerodinámicamente hablando, y han estado probando muchas configuraciones aero de rake y distintas configuraciones también de alturas y de configuración aerodinámica, y espero que hayan podido llegar a alguna conclusión porque han probado muchos runs, probando muchas cosas diferentes. La parte aerodinámica parece que tiene solución, y que en las últimas horas Adrian Newey ha dicho: sé dónde está el problema y el túnel de viento trabajará ya desde ahora en resolver este problema. Sí, eso es súper importante y de hecho lo ha destacado Pedro especialmente, que por lo menos la gran diferencia respecto a años anteriores de Aston Martin con es que este año tienen a Adrian Newey y él dirige exactamente hacia dónde hay que trabajar, todos juntos, sin disensiones. Todos los departamentos van a hacer lo que diga este hombre porque tiene una autoridad indiscutible. Él señala con el dedo y dice por aquí y vamos por aquí. ¿Cuál es la diferencia con años anteriores en Aston Martin? Que había una persona que decía por aquí, otro que decía por allá, otro que decía por allá. Y entonces era muy difícil llegar a un acuerdo porque se desangraban tomando distintas soluciones que no iban en el mismo sentido. Adrian Newey lo tiene claro y lo más importante, el equipo cree en Adrian Newey, es como su gurú, es su dios. Y confían, y creo que esa fe es lo que puede salvar al equipo de salir de esta situación que es complicada. ¿Cuál es la otra parte? La unidad de potencia. Y ahí han pedido públicamente paciencia. Y paciencia. Eso es un mal síntoma, Antonio. Sinceramente, y esto no es oficial, obviamente, pero el objetivo es llegar a la 6ª carrera, que llegue el sistema dúo e intentar recuperar. Porque si no hay ayuda,
va a ser muy difícil. Desde luego, con un motor congelado no podrían... Sería terrible. Sería terrible. Pero ahora ya sabemos, porque lo Así es anunció la malo. Federación Internacional, que a lo largo de esta temporada, cada 6 carreras, va a haber una ventana de oportunidad, dependiendo de la deficiencia de cada unidad de potencia, de modificarla para mejorar el rendimiento. ¿Qué quiere la Federación Internacional? Pues que haya igualdad en los propulsores, que no haya una diferencia enorme como ocurrió en el año 2014 con Mercedes. ¿Quieres que te dé un rasgo positivo? Uno, al menos. Por de Aston favor, Martin. dame un rasgo positivo. La verdad es que los 4 segundos y medio de los que hablaba ayer Lance Stroll no son tantos. Hoy hemos visto... es un poco menos. Son un poco menos. Empieza a ser un poco menos. 3 y pico, ¿no? Exacto. Hemos visto a un Lance Stroll en la parte final de la sesión. Recordemos, hoy también han tenido problemas relacionados con el ERS, Sí. que ha tenido en el dique seco al canadiense unas 2 horas, Luego te doy datos de vueltas por equipos y motores, ¿eh? que no son nada buenos. Luego se ha subido al coche y ha empezado a rodar y ha hecho algunas vueltas decentes. De hecho, en una de ellas, que la tabla de tiempos no lo refleja, pero sí hemos visto 2 primeros parciales en línea con otros equipos que pensábamos que De estaban zona muy media, importantes, siempre de de zona zona media, por supuesto, pero es verdad que en el último parcial pues ha metido un poco la pata. En la última curva, realmente. Sobre todo en la última curva, pero yo creo que quiero pensar que ha sido más un tema de pilotaje que de que realmente el coche no estuviera rindiendo. Es decir, hay una ventanita de esperanza, teniendo en cuenta lo poco que han rodado y teniendo en cuenta que se prevé una curva de aprendizaje rapidísima, que, en fin, es un halo de esperanza. ¿Puedo ser malo? Sí, sí, lo vas a hacer igual. ¿Cuánta gasolina llevaba? ¿Lo sabemos? No lo sabemos, Antonio. No lo sabemos. En el paddock se habla muchísimo ya de gasolina. Sí. Y para mí eso es una buena noticia, no de Aston Martin, es una buena noticia en general. Que se hable de la carga significa que, bueno, que ya están considerando eso para calcular las distancias entre equipos. O sea, que no es... Sí, hay grandes diferencias, no se miden décimas, hay distancias que se miden en segundos. Segundos. Hemos pasado de la Fórmula 1, que se medía en algunas zonas en milésimas o en décimas, a una Fórmula 1 que se va a medir en segundos. Y esto no va a cambiar para Australia, ¿eh? Va a ser grande la diferencia que puede haber entre unos y otros. Pero ya que hablen de cargas de combustible, me gusta, Antonio. Por lo menos esas décimas de los kilos del combustible ya los están considerando como un factor decisivo. Y hay cosas divertidas, porque mientras Aston Martin trata desesperadamente de encontrar el camino y de poder buscar un recorte a las diferencias con los de arriba, algunos de arriba pues ya prueban otras cosas que hacía tiempo que no veíamos en Fórmula 1. Hoy, por ejemplo, al final de la sesión de tarde hemos visto como Lewis Hamilton se quedaba tirado en la pista, y la razón es lo que se hacía mucho en el pasado, que es quedarse tieso de gasolina, ver hasta dónde puedes llegar consumiendo toda la gasolina, cuánta distancia puedes hacer. Ha servido además para, bueno, reanudar la sesión en esos ultimísimos minutos y hacer una prueba de salida. Vaya prueba de salida, Antonio. Especialmente para Franco Colapinto, que a punto ha estado de irse contra el muro. Y hay que explicar por qué, porque las dificultades este año para las salidas van a ser tremendas, y todo tiene que ver también con esta unidad de potencia y la falta de MGUH, que ya no hay una forma externa de acelerar el turbo, con lo cual tienes que hacerlo iba a decir manualmente, bueno, con el pie. Con el pie, en definitiva. Sí, sí. Los pilotos, hablando con ellos, dicen, es difícil, o sea, lo paso mal para poner el motor en condiciones para hacer las salidas. Tienen que estar 10 segundos a un 40% de gas para cargar el turbo y poder salir en condiciones. Si no se hace, no es que pierdas una decimita de segundo, no. El coche prácticamente... El turbo no funciona, tienes turbo lag. Casi se queda parado. Sí. Es una cosa muy seria. Bueno, esta ha sido una anécdota al margen, seguimos con la tragedia, y después de analizar la tragedia de Aston Martin nos vamos con el drama del equipo Williams. Sí. Se habla mucho menos, sí, pero es muy preocupante. Yo creo que es injusto. Es que yo creo que es bastante desconocido el tema. Eso es. Claro, en el fondo, lo que vemos en el equipo Williams es, bueno, tienen la unidad de potencia Mercedes, ruedan mucho, no hay grandes problemas de fiabilidad, todo bien. No, de todo bien, nada. Están lejos, muy lejos de la cabeza. Y si en Aston Martin el problema principal es la unidad de potencia, en el caso de Williams, obviamente no es la unidad de potencia, que esa en principio debería funcionar bien,
sino que es el chasis, es el coche, es la aerodinámica y es los kilitos de más que se ha traído este invierno. Yo creo que solo puede catalogarse de fracaso, Antonio. Sí. Yo creo que debemos llamarle fracaso, porque dejaron de desarrollar el coche prontísimo en 2025, centraron toda su atención en 2026. Sabemos que ha llegado inversión, sabemos que han llegado nuevos fichajes, personas. Está Pat Fry, que ha hecho grandes cosas en el pasado. Y, Antonio, el coche no va, el coche es sencillote, el coche no anda, no tiene nada especial. Y sobre todo está muy lejos del peso mínimo. Es el que más lejos está. Con mucha diferencia. Quizá el doble de sobrepeso que el segundo coche con más sobrepeso de la parrilla. Tenemos cifras, no sé si deberíamos decirlas. No vamos a decir las cifras, vamos a decir lo que calculamos que tiene de desventaja en tiempo por vuelta. Estamos hablando de 6-7 décimas de segundo por vuelta. Solo por el peso. Solo y en carrera más, ¿eh? Esto a lo mejor en clasificación, en carrera más, porque además va a tener otro inconveniente, que es que con más peso va a degradar más los neumáticos. Efectivamente. Por tanto, es un lastre, literalmente, que no van a quitarse probablemente en todo el año, porque implicaría homologar un chasis nuevo que, teniendo en cuenta los límites del cost cap, es un ejercicio muy complejo hacerlo. Porque además son dos batallas, es una guerra con dos batallas diferentes, dos frentes. Por un lado tienes que mejorar aerodinámicamente el coche, que eso cuesta dinero, mejorar aerodinámicamente cuesta muchísimo dinero, pero es que aligerar un coche cuesta todavía más. Más pasta. Con lo cual, ¿qué haces? Mira, Antonio, si en lo que queda de año se quitan la mitad del sobrepeso que tienen, seguirían teniendo 3 décimas y pico de pérdida por vuelta. Lo cual es una auténtica barbaridad en la Fórmula 1, incluso en esta Fórmula 1. Eso nos lleva inevitablemente a hablar de Carlos Sainz, ¿no? Porque hemos hablado mucho de Fernando, de qué auténtica pena que incluso este año el primero con Newey, con un coche que además es extremo en muchos sentidos, lo hemos definido así, radical desde el primer momento, incluso desde antes de verlo, pero es histórico, ¿no? que Fernando no pueda brillar. Pero ¿y qué pasa con Carlos? Carlos viene de un 2024 de sufrir como un perro. Y de brillar. Y de brillar a pesar de eso. De brillar. De que Ferrari estuviera a punto de ganar el Mundial de Constructores en ese 2024. Salta porque le arrastra la fiebre Hamilton a un equipo Williams, ¿no? Que pensábamos que iba a ser el lugar donde arrastrarse. Y se integra en el equipo a lo bestia, empuja, cambia el equipo y llegan a un 2025 en el que consigue 2 podios y medio. Vuelve a brillar. Vuelve a brillar. Y vuelve a llamar la atención de todo el mundo. En Italia, por ejemplo. Todos le echaron de menos y todos se acordaron de él y le aclamaron en Italia cuando fue el Gran Premio en Monza. Iban a buscarle al hotel para darle las gracias porque a estas alturas sigue siendo el último piloto de Ferrari que ha ganado un Gran Premio. Y ahora este año que dices, bueno, se van a poder resarcir un poco en Williams con la inversión, con todo, por fin van a poder tener un coche no de los top, pero sí para estar quizá liderando el midfield con fuerza. Y no van a liderar el midfield. No. Veremos si están en el midfield. Y no están en esa última fase. Ahora intentaremos poner un primer orden. Bueno, pues los dos equipos donde tenemos presencia española en situación ahora mismo muy complicada. Queda una semana todavía, pero da la sensación de que se puede mejorar algo, pero no lo suficiente. Van a estar, como dijo Fernando hoy y como asume también Carlos Sainz, en la página de los lentos en el Gran Premio de Australia. Y tenemos que estar preparados para eso. No sabemos qué va a ocurrir después. Quizá en la séptima carrera, en la octava carrera, el mundo sea un poquito diferente en alguno de los dos casos. Ojalá, pero no lo podemos garantizar. La verdad es que no lo podemos garantizar. Vamos a hablar de otra cosa, porque la comparecencia de Fernando Alonso hoy tenía dos frentes también, como Williams. Sí. Por un lado, que valorara el coche de este año para ver si seguía la línea de Lance Stroll. No ha sido así, ha sido muy conciliador. Y luego la otra parte es que iba a decir de la Fórmula 1 de 2026. Y también ha estado muy conciliador, sí. Incisivo, yo creo que además sincero y acertado.
como Sí. suele ser habitual. Correcto. A ver, son muchos años, ¿no?, de Fórmula 1 y mucho conocimiento. No le ha quitado la razón a Max Verstappen. En el fondo, lo que es. Y es que son coches donde pasar por curva 1 km por hora más rápido que tu rival ya no es lo que va a marcar la diferencia, ya no es lo que te va a hacer ganador, ya no es esas agallas del decir, como el mismo Fernando decía, no, es que aquí en Bahrein, en la curva 12, reglábamos el coche para poder pasarla justo a fondo, a 280. Jugándonos el pellejo y sacando lo mejor de nosotros mismos. El que podía pasarlo claro, a 280 a fondo, ¿no? Dice, es que ahora se pasa a 50 km por hora menos. Sí. Podrías conducirlo tú, el coche, en la curva 12, o el chef del equipo podría conducir el coche en la curva 12. Literalmente. Lo cual te demuestra en la situación en la que está la Fórmula 1 ahora mismo. No hay un reto de pilotaje en las curvas rápidas, no existe. El reto es otro, es un reto más, como hemos dicho y hemos venido explicando todos estos días, de gestionar cosas, de guardarte la electricidad para la recta siguiente. Y por eso pasas 50 kilómetros más lento en la curva 12, para tener en la recta que te lleva a la última curva, pues un poquito de chicha de electricidad para poder ganar algo de tiempo. Sí es verdad que Fernando pone el matiz y tiene toda la razón. En la Fórmula 1 llevamos ya varios años, o muchos años, quejándonos, ¿no? Porque cuando no era la energía, era el neumático. Cuando no era el neumático, a veces ha llegado a ser el combustible. Por tanto, siempre ha habido un factor limitante, siempre no, pero llevamos muchos años con factores limitantes de no poder empujar a tope los pilotos, ¿no? Lo que pasa es que ahora hemos dado otro salto en el mismo sentido y eso, pues felices no les hace a ninguno de los pilotos. Tengo números. Uy, Antonio, me asustas. Saldamos la primera semana de test, solo nos queda una, y de todos los equipos, ¿tienes fanfarrias? Sí. ¿Podemos poner fanfarrias? Bueno, el equipo que más vueltas ha dado no es uno, son dos. Han empatado a vueltas el equipo McLaren, 422, y el equipo Williams, 422 vueltas. Muy parejo Ferrari, que ha hecho una menos, 421. Le sigue Haas, Audi, Red Bull, que ha dado 343. Racing Bulls, Cadillac, Alpine, Mercedes, que ha tenido problemas y ha marcado 282. ¿Y quién ha sido el que menos ha rodado? Aston Martin. El que más lo necesitaba. Sí. Junto con Williams, el que más lo necesitaba. Pero Williams lo ha conseguido, Aston Martin no, ha rodado muy poco. Por pilotos, el que más vueltas ha dado ha sido Charles Leclerc. Piastri, 219 Leclerc, 215 Oscar Piastri, Muy 214 Carlos Sainz. En la lista que tengo de los 10 primeros pilotos no aparece ni Fernando ni Stroll, que han rodado más o menos similar. A pesar de que Stroll ha hecho 2 días y Fernando solo 1. Fernando hará 2 días la semana que viene y Stroll solamente 1. A ver, Antonio, de ahí yo creo que hay bastantes conclusiones que sacar. Primero, lo increíblemente opuestos, por rematar los españoles, ¿no? Lo increíblemente opuestos que son los dos casos. Sí. Uno con el coche extremo que rueda muy poco, con el motor que solo tiene un equipo. El otro, el coche al contrario, que es muy basicote, pero tiene la unidad de potencia que tiene muchísimas vueltas de rodaje y ellos mismos han hecho muchas vueltas. Sí. Resultado, los dos lentos. Sí. Al final la fotografía es muy parecida. Pero a partir de ahí tenemos más que contar, ¿no? Se ven más en los números. Podríamos hacer el primer ranking de la primera semana, que es el ranking de orden de motores. Es algo que hemos ido chequeando y que creo que todos los equipos estarían de acuerdo con nosotros sobre este ranking. Sí. Voy a hacerlo de la mano. Venga. Primer motor, Red Bull. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué mérito tiene esto? Es y brutal. ahora nadie se acordará de Christian Horner, pero el creador de Red Bull Powertrains y de la gente que está ahí dentro y de la forma de trabajar de ahí dentro fue Christian Horner. Han sorprendido a todos. Es el primer motor que hacen en solitario y ya sabemos de una especificación nueva y ahora mismo están ahí. Tienen un turbito más pequeño, no tienen turbo lag, empujan un montón en las rectas. Eso es, consiguen hacer las dos cosas, ¿no? No tener turbo lag y además tener bastante potencia. A los rivales dicen, algo tienen, pero no saben qué. Con lo cual, ahí punto 1. Red Bull. A partir de ahí, segundo,
Mercedes. Mercedes. Un sí. poquito por detrás. ¿Por qué? Un poquito, sí, por detrás. Sí, porque tiene una filosofía muy diferente. Es un motor de turbo más grande, de mucha potencia, pero que flaquea en los momentos donde el turbo lag aparece. Sí. Desde la salida y desde los momentos de recarga, que tiene que recargar más. Eficiencia energética peor que la de Red Red Bull Powertrains. Tercer motor de esta primera semana, Ferrari. Poquito por detrás de Mercedes. Sí. Poquito por detrás de Mercedes, pero bien, y se demuestra viendo dónde está Ferrari y dónde está Haas. Efectivamente. Cuidado, ahora hablaremos de equipos, pero Haas, tiempos muy buenos. ¿Qué pasa con Ferrari? Que es lo opuesto al Mercedes. Es un motor con turbo muy pequeño, con muy poco turbo lag, pero es verdad que flaquea en potencia, tanto que hemos estado bicheando y algunos rivales dicen, cuidado con Ferrari, que a lo mejor en la sexta carrera tiene margen por potencia para pedir a dúo. Sí. Y pueden aprovechar y dar ahí un saltito. Vamos a ver. Siguiente motor, después de Ferrari. Nos quedan dos. Pues creemos que está Audi. Creemos que está Audi. Y el último motor en este grupo que batallan por ver quién se ordena y quién se coloca delante de cada uno, el último es Honda. Honda preocupación. Sí, podríamos Honda decir. preocupación tenemos. Y es un buen titular. Es un buen titular. ¿Qué más? Bueno, ¿Quieres ir más lejos? ¿por qué no, Antonio? Hemos venido a jugar. No, hablando en serio, por supuesto es muy difícil y creo que el disclaimer es importante. Estamos hablando de qué ha pasado en esta primera semana. No sabemos qué va a pasar en la próxima y, por supuestísimo, no sabemos qué va a pasar en Australia, porque lo que sí sabemos es que los coches de Bahrein básicamente no van a cambiar, aerodinámicamente la semana que viene tendremos lo mismo que esta semana, pero en Australia sí cambiarán, algunos. Menos alguno. Williams no va a cambiar. Lo que tienen es lo que tendrán. What you see is what you get. Sí. ¿No? Pues con eso en la mano y con toda la prudencia que requiere, digamos, una Fórmula 1 tan cambiante, yo creo que deberíamos darle el cetro, ¿no? Sobre todo a los 4 primeros, vamos a decir, por lo menos vamos a colocar a los que son líderes, y los que son líderes son los de siempre. Son los de siempre. Al final los equipos grandes tienen más facilidad para, en un cambio de normativa, acertar, dar en la tecla correcta. Así que creemos que Red Bull, que se ha estado guardando muchas cosas, hoy. Sobre todo hoy Se ha guardado muchas cosas. Es el equipo más fuerte. Luego podría estar Mercedes, ahí está ya más igualado. Mercedes, McLaren, Ferrari podían estar ahí, pero son esos 4. Son esos 4 los que están ahí. Siguientes, dando un salto a un nuevo escalafón, a una nueva división. Salto a lo mejor de un segundo. Sí. Pues ahí podemos encontrar quizá a un RB que tiene el mismo motor que Red Bull. Las velocidades punta en sectores, fijaos, son muy buenas, no solo de Red Bull, también de RB. Pero es que también yo creo que hay que destacar Haas. Alpine incluso, buenos tiempos, constancia, motor Mercedes. Y ese es el huevito, ¿no? Luego, ¿a quién ponemos más abajo? Audi. Sí, que estaría un poco de puente. Williams. Audi, Williams. Y Aston y Cadillac. Y finalmente Cadillac. Para desgracia de nuestros amigos también seguidores de Latinoamérica. ¿Tú eres consciente que les estamos arruinando el fin de semana? Es terrible. Nosotros también estamos tristes, esa es la realidad. Pero mira qué bonito sitio te he elegido hoy, ¿eh? Qué escenario. Estoy encantado. Estamos aquí en Manamá más contentos porque a pesar de todos los pesares, de todos los sufrimientos, de todas las tragedias que os hemos contado, estoy convencido de que nos vamos a divertir. Y que pase lo que pase la semana que viene, puede que haya cambios, nos vamos a divertir y os lo vamos a contar. Pues ya estaría. Pues ya está. Semana terminada. Fíjate, el año pasado a estas horas estaríamos cogiendo un avión para volver a casa. Nos queda una semana. Pues fantástico, a disfrutarlo. Mira, dejamos otra vez el fondo, que es muy bonito.